Pasé 30 años sacrificando vacaciones y cenas para construir un legado, solo para terminar siendo rehén en mi propia casa, secuestrado por las mismas personas para las que estuve ahorrando toda mi vida. Mi hija no solo amenazó con cortarme el acceso a mis nietos, sino que, en el Día del Padre, envió un paquete a mi porche delantero que me obligó a llamar a la policía. No grité, caminé hacia mi oficina, inicié sesión en el portal bancario y con un solo clic, la eliminé como usuaria autorizada en la tarjeta de crédito que llevaba en su cartera. A la mañana siguiente, ella estaba parada en la caja de un supermercado con una tarjeta rechazada, mientras una grúa ya estaba en camino para embargar su camioneta de lujo. Antes de revelar exactamente qué era lo que siseaba dentro de esa caja de cartón, déjame saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios, y por favor suscríbete si crees que, a veces, cortar el dinero a un hijo es la única manera de salvarlo. Papá, ¿acaso entiendes que necesito el dinero ahora, no después de que te mueras? La taza de cerámica golpeó el suelo de roble y estalló en una docena de pedazos afilados e irregulares. El líquido marrón salpicó la alfombra beige que Brenda se había pasado meses ahorrando para comprar. El rostro de Kendra estaba enrojecido, de un color profundo y poco saludable, y sus manos, perfectamente manicuradas, temblaban, no de miedo, sino de una rabia que parecía consumir todo su cuerpo. Apreté con fuerza la pila de documentos legales que tenía en mi regazo. 30 años de ahorro meticuloso. 30 años diciendo no a vacaciones y coches nuevos para poder construir un legado para mi familia. Y ahora, ese legado estaba siendo exigido como un pago de rescate por mi propia hija. Isaiah. Intentó intervenir mi esposa. No te estoy preguntando, te lo estoy diciendo. Gritó Kendra, pasando por encima de la cerámica rota sin siquiera mirar hacia abajo. Tenemos facturas acumulándose y tú estás aquí sentado sobre una pila de efectivo como un dragón en su cueva. Es egoísta, es cruel. Marcus cambió de postura en mi sillón reclinable de cuero. Se le veía demasiado cómodo. Sus costosas zapatillas descansaban sobre la mesa de café que yo mismo había construido con mis propias manos en este mismo garaje. Sonrió con suficiencia mientras veía a su esposa gritarle a su padre. Vamos, viejo, dijo con esa arrogancia perezosa que me hacía rechinar los dientes. Ella es tu única niña. ¿Qué son $50,000 para un hombre sentado en una mina de oro? ¿Una mina de oro? Miré a este hombre que jamás había realizado un trabajo físico en su vida. ¿Crees que mi fondo de retiro es una mina de oro para que tú la saques? Repliqué, sintiendo el calor subir por mi cuello. El mes pasado fue el pago del coche. El mes anterior fue el alquiler porque queríais un loft en el centro que no podíais permitirnos. ¿Ayudarnos? Se mofó él. Me levanté lentamente, sintiendo la rigidez en mis rodillas de 66 años. El aire en la sala de estar se sentía denso y caliente. Os he estado ayudando desde el día en que os casasteis. Mi retiro no es vuestro banco personal, Marcus. Brenda permanecía de pie en el umbral de la cocina. Sus manos retorcían un paño de cocina hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos iban de mí a nuestra hija, llenos de una súplica aterrorizada por la paz. Por favor, dejad de gritar, susurró ella. ¿Podemos resolver esto como una familia? ¿Como una familia? Kendra giró sobre sus talones para encarar a su madre. La familia ayuda a la familia, mamá. Papá está aquí sentado acumulando dinero mientras nosotros nos estamos ahogando. Podríamos perderlo todo y él simplemente se queda ahí, aferrándose a sus preciosos papeles. Ahogándoos en deudas que vosotros elegisteis, dije, con la voz baja y firme. Deudas de ropa de diseñador. Viajes a Las Vegas y coches que no necesitabais. Miré el bolso que colgaba de su hombro. Ese bolso costó más que mi primer coche, Kendra. No me hables de ahogarte cuando llevas puesto un salvavidas hecho de oro. Marcus soltó una carcajada, un sonido frío y desagradable. Se incorporó y se sacudió un polvo invisible de sus jeans de marca. Mira, viejo, a nadie le importan tus historias de austeridad y ahorro. Empujaste una escoba y arreglaste tuberías durante 40 años. Ahora te crees algún tipo de genio financiero porque no gastaste ni un centavo. Ya no sabes cómo funciona el mundo real.
La falta de respeto sabía a cobre en mi boca. ¿Empujar una escoba? Fui el director de instalaciones del distrito escolar de la ciudad. Dirigí un equipo de 50 hombres y gestioné un presupuesto de $4 millones. Trabajé jornadas de 16 horas para que mi hija pudiera tener frenillos y clases de ballet. Me perdí cenas de aniversario y fiestas de cumpleaños para poder asegurar un futuro para esta familia. Miré a Marcus, con su reloj de diseñador y su currículum vacío. Trabajé así de duro para que vosotros no tuvierais que hacerlo, dije, luchando por evitar que me temblara la voz. Pero tal vez ese fue mi error. Os lo puse demasiado fácil. Os enseñé que el dinero aparece por arte de magia, no por el sudor. Kendra se acercó hasta quedar a centímetros de mi cara. El olor de su perfume caro era sofocante en la pequeña habitación. No me importa tu lección de historia, papá. Me importa el aviso de desalojo que recibimos ayer. Danos el dinero o demuestras que no nos quieres. Es así de simple. El ultimátum quedó suspendido en el aire. El amor era ahora una transacción. Si pagaba, la amaba. Si conservaba el dinero que gané, yo era el enemigo. Miré la taza destrozada en el suelo. Era un regalo del Día del Padre de hace 10 años. Papá, número 1 escrito en letras azules que se desvanecían. Ahora era solo basura sobre una alfombra manchada. ¿Crees que el amor es un cheque, Kendra? Pregunté en voz baja. ¿Crees que ser padre significa dejar que te destruyas a ti misma con mis recursos? Marcus se puso de pie, cerniéndose sobre mí. Era más joven y ancho, pero tenía manos suaves y ojos blandos. Basta de sermones, Isaiah dijo, su voz perdiendo el tono burlón. No nos iremos de aquí sin una transferencia. Sabemos que tienes los activos líquidos. Vimos los extractos en tu escritorio. ¿Revisasteis mi escritorio? La violación a mi privacidad me golpeó más fuerte que los gritos. Mi oficina en casa era mi santuario privado. Necesitábamos saber la verdad, dijo Marcus encogiéndose de hombros. Y la verdad es que tú eres rico y nosotros estamos en la ruina. Así que vas a arreglarlo. Porque eso es lo que hacen los padres. Miré a Brenda. Tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no se movió para detenerlas. Estaba paralizada por el conflicto, atrapada entre el esposo al que respetaba y la hija a la que adoraba. Pero yo no podía estar paralizado. Ya no. ¿Rico? Sacudí la cabeza. No soy rico, Marcus. Estoy preparado. Hay una diferencia. Y estáis a punto de aprenderla por las malas. Brenda entró completamente en la habitación, con el rostro pálido y húmedo por el llanto. Extendió una mano temblorosa hacia nuestra hija. Kendra, cariño, por favor escucha la razón. Tu padre te ama. Solo queremos que seas responsable. ¿Responsable? Kendra se giró hacia su madre como una víbora atacando. Sus ojos estaban salvajes con un sentido de derecho que me aterrorizó. ¿A esto le llamas amor, mamá? ¿Vernos luchar mientras él se sienta sobre una fortuna? Eres patética. Te has pasado la vida caminando a su sombra, aterrorizada de gastar un centavo sin su permiso. No eres una esposa, eres una sirvienta. La habitación se quedó en un silencio mortal. Brenda retrocedió como si la hubieran abofeteado. Su mano cayó a su costado y sus hombros se hundieron en la derrota. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Una cosa era insultarme a mí. Yo era un hombre. Podía soportar el calor. Podía soportar la ingratitud, pero hablarle así a su madre, la mujer que la había cuidado durante las fiebres, que se había quedado despierta esperando a que llegara del baile de graduación, que había defendido cada uno de sus errores durante 30 años. No. Esa era la línea. Caminé pasando a Marcus, quien trató de bloquear mi camino inflando el pecho. Ni siquiera lo miré. Marché hacia la puerta principal y la abrí de un golpe tan fuerte que las bisagras gimieron. El aire fresco de la tarde entró de golpe, trayendo el aroma a césped cortado y el sonido distante de familias normales viviendo vidas normales. Largo, dije. Mi voz no era fuerte, pero era dura como el granito. Los dos, fuera de mi casa inmediatamente. Kendra se rió, pero el sonido fue frágil y nervioso. No puedes hablar en serio. ¿Nos estás echando? Esta es la casa donde crecí.
Esta es la casa a la que le estás faltando el respeto, repliqué. Esta es la madre a la que estás abusando. No lo permitiré. Toma a tu marido y vuestro sentido de derecho y salid de mi propiedad. Marcus hizo una mueca de desprecio y agarró a Kendra del brazo. Vamos, nena. Vámonos. El viejo se está volviendo senil. No necesitamos este agravio. Caminaron hacia la puerta, pero no se movieron con vergüenza. Se movieron con la arrogancia agresiva de las personas que creen ser las víctimas. Al pisar el porche, Kendra se detuvo. Se volvió para mirarme y su rostro era una máscara de fría calculadora. Sabía que había perdido la batalla por el cheque, así que decidió lanzar una guerra nuclear. Bien, papá, siseó ella. ¿Quieres guardar tu dinero? Adelante. Pero entiende esto, si salimos por esta puerta, tú sales de la vida de tus nietos. Mi corazón martilló contra mis costillas. Jasmine y Trey. Mis bebés. Los inocentes en este desastre. Kendra sabía que ellos eran mi debilidad. Sabía que yo vivía para sus visitas de fin de semana, para enseñarle a Trey a atrapar una pelota, para leerle cuentos a Jasmine. No lo haría, susurré. No usarías a tus propios hijos como moneda de cambio. Mírame, dijo Kendra, y su voz estaba mortalmente calmada. Si no pagas, no juegas. Jasmine y Trey ni siquiera recordarán tu nombre para cuando yo termine. Serás un extraño para ellos, un viejo tacaño al que no le importó lo suficiente ayudar a sus padres a sobrevivir. Se dio la vuelta y marchó por el sendero, sus tacones chasqueando en el concreto como disparos. Marcus la siguió, deteniéndose solo para escupir en mi césped perfectamente cuidado antes de subir a su SUV de lujo alquilado. Me quedé en la puerta, paralizado. Los vi salir del camino de entrada. Las llantas chirriando innecesariamente. Vi las luces traseras rojas desvanecerse calle abajo hasta desaparecer en la esquina. El silencio que siguió fue más pesado de lo que habían sido los gritos. Me oprimía el pecho, dificultando la respiración. Brenda sollozaba suavemente en la sala de estar. Cerré la puerta y puse el cerrojo. El clic del metal se sintió final, como el cierre de un ataúd. Apoyé la frente contra la madera fresca de la puerta, tratando de calmar mi corazón acelerado. Mis nietos. Mis dulces e inocentes nietos tomados como rehenes por la codicia de su madre. Me aparté de la puerta y caminé de regreso hacia la sala de estar para consolar a mi esposa, pero mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué esperando un mensaje de texto de Kendra. Tal vez una disculpa, tal vez una aclaración. No era un mensaje de texto. Era una alerta de mi compañía de tarjeta de crédito. Alerta de autorización, transacción pendiente. Comerciante, Reino de los Reptiles. Reptile Kingdom. Monto, $150. Hora, 7:42 de la tarde. Me quedé mirando la pantalla. La marca de tiempo era de hace 20 minutos, justo mientras discutíamos en la sala de estar. ¿Reino de los reptiles? No tenía un lagarto. No me gustaban las serpientes. ¿Por qué habría un cargo de una tienda de mascotas exóticas en mi tarjeta de emergencia? Toqué la pantalla, sintiendo mis dedos entumecidos. La tarjeta secundaria. La que le había dado a Kendra hace 5 años solo para emergencias extremas. Para llantas pinchadas o medicinas urgentes. Ella la tenía en su billetera. Mientras me gritaba sobre la pobreza, mientras rompía nuestras tazas e insultaba a su madre, una transacción se había procesado a mi costa. Reino de los reptiles. Un escalofrío recorrió mi espalda, uno que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. No era solo el robo. Era la naturaleza específica del mismo. ¿Quién gasta $150 en una tienda de reptiles en medio de una crisis familiar? ¿Isaiah? Preguntó Brenda, mirándome mientras recogía los pedazos de la taza rota. Sus manos sangraban levemente. Me guardé el teléfono en el bolsillo. No quería preocuparla más. Todavía no. Solo una notificación, Brenda, dije en voz baja. Solo otra factura. Pero mientras me arrodillaba para ayudarla a recoger la cerámica rota, no podía sacudirme la sensación de que la discusión de esta noche no era el final de algo, era el comienzo. Y lo que fuera que mi hija había comprado en el reino de los reptiles venía por nosotros.
La casa se sumió en un silencio pesado y sofocante, más parecido a una funeraria que al lugar donde había criado una familia. Caminé por el pasillo hacia mi oficina en casa y cerré la puerta. Este era mi centro de mando, desde donde había dirigido el barco de nuestra familia a través de 30 años de tormentas. Pero esta noche se sentía como la escena de un crimen. Me senté en mi silla de cuero y desperté la computadora. Abrí el portal bancario digital. Saqué la carpeta física marcada como Kendra del cajón inferior. Estaba gruesa, pesada, rellena con el rastro de papel de mi propia permisividad. Aquí estaba el cheque de $20,000 para su boda. Junto a él, el contrato de arrendamiento del SUV de lujo. Hice clic en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Desplacé la pantalla más allá del cargo de reino de los reptiles. Retrocedí un mes. Luego 2. Luego 6. El patrón emergió lentamente, como una fotografía revelándose en un cuarto oscuro. No fue una gran compra lo que drenó la cuenta. Fue la muerte por 1,000 cortes. $50 a un sitio llamado Golden Chip. 75 a Vegas Virtual. 100 a Lucky Strike. Hice clic en los detalles. No eran inversiones. Eran sitios de apuestas en línea. Sentí una ola de náuseas en el estómago. Hice las matemáticas en mi cabeza. Solo en el último año habían gastado más de $4,000 en blackjack digital y tragamonedas virtuales. $4,000. Miré la factura de electricidad impaga que Kendra me había enviado la semana pasada con una nota adhesiva que decía: por favor papá, nos estamos congelando. No se estaban congelando. Estaban apostando. Yo no era un padre para ellos. No era un mentor ni una guía. Yo era un financiero. Volví a tomar el extracto con el cargo de reino de los reptiles. $150. Esta noche. ¿Qué compraron? ¿Un lagarto? ¿Una tortuga? ¿Y por qué comprarlo la noche en que fueron desalojados? La lógica no se sostenía, a menos que no fuera una mascota. A menos que fuera otra cosa. Apilé los papeles. La evidencia era innegable. La hemorragia financiera tenía que parar. Pero mientras apagaba el monitor y sumía la habitación en la oscuridad, sabía que detener el dinero iniciaría una guerra. Y no tenía ni la menor idea de qué clase de arma acababan de comprar por $150. Los días que siguieron no se midieron en horas, sino en la profundidad del silencio que llenaba nuestro hogar. El martes se arrastró hacia el miércoles como un animal herido. La casa se sentía inmensa sin el ruido de los nietos. Sin dibujos animados a todo volumen en la televisión. Sin juguetes esparcidos por la alfombra. Sin llamadas telefónicas preguntando qué había para cenar. El miércoles por la noche me senté en la sala de estar, mirando fijamente el teléfono en mi mano. Eran las 7 en punto. Esta era nuestra hora. Durante 5 años, yo había llamado a Jasmine y a Trey a las 7 para darles las buenas noches. Era un ritual tan sagrado como la misa del domingo. Marqué el número de Jasmine. Mi pulgar conocía el patrón de memoria. Sonó una vez. Luego, un clic agudo. Y después, la nada. La voz automatizada era fría y mecánica. El abonado al que ha llamado no acepta llamadas en este momento. Bajé el teléfono lentamente. Me temblaba la mano. No acepta llamadas. Era una forma clínica de decir que mi hija había construido un muro entre mí y las personas que más amaba en el mundo. Había presionado un botón y me había borrado de sus vidas. Intenté con el número de la tableta de Trey. El mismo resultado. El dolor era físico. Comenzó en mi pecho y se irradió hasta la punta de mis dedos. Realmente lo estaba haciendo. Estaba usando a niños inocentes como soldados en su guerra por mi billetera. Brenda entró en la habitación cargando una cesta de ropa que no había doblado. Me miró, miró el teléfono, y lo supo. Su rostro se desmoronó. Solo págales, Isaiah susurró. Su voz era fina y quebradiza, como hojas secas. Solo dales el dinero. No me importan los principios. No me importa el juego. Solo quiero ver a mis bebés. Miré a mi esposa de 40 años. Había envejecido 10 años en 3 días.
La luz se había ido de sus ojos, reemplazada por un hambre hueca y desesperada. Brenda, dije suavemente, levantándome para encontrarme con ella. No podemos hacer eso. ¿Por qué no?, gritó ella, dejando caer la cesta de la ropa. Las toallas se derramaron por el suelo, pero ella no se dio cuenta. Tenemos el dinero. Tenemos ahorros. ¿Por qué eres tan terco? ¿Vale tu orgullo más que ver crecer a Trey? ¿Tener razón vale perder a Jasmine? No se trata de orgullo, dije, agarrándola por los hombros para estabilizarla. Se trata de supervivencia. Mira los hechos. Brenda. Gastaron $4,000 en juegos de azar en 6 meses. No están pidiendo ayuda. Nos están pidiendo que financiemos una adicción. Ella sacudió la cabeza, cerrando los ojos contra la verdad. No me importa. No me importa en qué lo gastaron. Solo quiero que suene el teléfono. Solo quiero que vengan a la cena del domingo. Por favor, Isaiah. Arréglalo. Tú siempre lo arreglas. La atraje a mis brazos, pero su cuerpo permaneció rígido e inflexible. Estaba enojada conmigo, me culpaba por el silencio porque yo era quien finalmente había dicho no. Si les pago ahora, Brenda, dije, hablándole sobre su cabello, les estoy enseñando que el chantaje funciona. Les estoy enseñando que pueden tomar a nuestros nietos como rehenes cada vez que quieran un coche nuevo o un viaje a Las Vegas. Si pagamos el rescate ahora, solo estamos financiando a los secuestradores. Lo harán de nuevo el próximo mes. Y el mes siguiente. Ella se apartó de mí, secándose los ojos con el dorso de la mano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Simplemente nos sentamos aquí y morimos solos en esta casa grande y vacía? Esperamos, dije, aunque la palabra sabía a ceniza. Esperamos a que se den cuenta de que no somos objetivos. Esperamos a que sean adultos. El jueves llegó y se fue sin una palabra. El viernes pasó en un borrón de lluvia gris y comidas silenciosas. Cada vez que sonaba el teléfono, Brenda saltaba, pero siempre era un vendedor telefónico o un vecino. La decepción en su rostro era un cuchillo en mi estómago. Pasé mi tiempo en el garaje organizando herramientas que no necesitaba organizar. Afilé las cuchillas de la cortadora de césped. Clasifiqué tornillos por tamaño. Hice cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y no levantar el teléfono para transferir el dinero solo para detener el llanto de mi esposa. Pero la duda estaba allí. Me susurraba al oído cuando yacía despierto por la noche. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Tenía razón Marcus? ¿Era yo un avaro acumulando riqueza mientras mi familia sufría? Entonces recordaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, el cargo de Reptile Kingdom, los casinos en línea, y la resolución se endurecía en mi pecho de nuevo como concreto. La mañana del sábado llegó con un sol cruel que se burlaba de nuestro estado de ánimo. Mañana era el Día del Padre. Usualmente, la casa estaría bulliendo con preparativos, Kendra estaría llamando para preguntar qué quería comer. Los niños estarían haciendo tarjetas torpes a mano con brillantina y pegamento. Este año no había nada. Solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la repisa. Entré a la cocina y encontré a Brenda mirando el calendario. Había dibujado un círculo rojo alrededor del domingo hace meses. Ahora lo miraba como si fuera una lápida. Tal vez nos sorprendan, dijo suavemente, sin mirarme. Tal vez solo se están calmando. No se perderían el Día del Padre, Isaiah. Kendra sabe cuánto significa para ti, quería creerle. Quería creer que la hija que crié, la niña que solía sentarse sobre mis hombros en el desfile, todavía estaba allí en alguna parte, enterrada bajo las capas de derecho y la influencia de Marcus. Ya veremos, dije, sirviéndome café. Pero no te hagas ilusiones, Brenda. La esperanza duele demasiado cuando se rompe. Ella se volvió hacia mí, por primera vez en días, hubo una chispa de ira en sus ojos. Ya has decidido, dijo. Has decidido que son monstruos. Pero solo están desesperados, Isaiah. La gente hace cosas estúpidas cuando tiene miedo. Enviarnos una factura por deudas de juego no es miedo, Brenda, dije. Es codicia. Ella salió de la cocina dejando su café intacto. Me quedé solo bajo la luz del sol, escuchando el silencio de mi hogar. Revisé mi teléfono de nuevo. Aún bloqueado. Aún nada.
No sabía entonces que el silencio era deliberado. No sabía que mientras nosotros llorábamos la pérdida de nuestra familia, ellos estaban planeando una celebración propia. Una entrega especial se abría camino a través del sistema postal. Una caja con agujeros para el aire. Un paquete que destrozaría cualquier esperanza que le quedara a Brenda y probaría, de una vez por todas, que la desesperación no tenía nada que ver con eso. La mañana del domingo llegó con una quietud que se sentía pesada sobre mi piel. Me senté en el porche delantero con una taza de café que se había enfriado en mi mano, yendo al vecindario despertar para el Día del Padre. Al otro lado de la calle, los Patel estaban cargando su minivan. Vi a sus hijos corriendo por el césped llevando regalos envueltos en colores y riendo con esa alegría pura y sin cargas que solía escuchar en mi propio patio trasero. El señor Patel captó mi mirada y saludó alegremente. Forcé a mi mano a levantarse en respuesta, pero la sonrisa se sintió como una máscara agrietada en mi rostro. Dentro de la casa, Brenda se movía por la cocina con una energía silenciosa y desesperada. Estaba horneando rollos de canela. El dulce aroma flotaba a través de la puerta mosquitera, pero me revolvía el estómago. Estaba horneando para fantasmas. Estaba preparando una celebración para una familia que había bloqueado nuestros números y nos había borrado de sus vidas. Miré mi reloj. 9 en punto. En años pasados, esta era la hora en que los coches entraban al camino de entrada. Los nietos saldrían rodando, gritando, «Feliz Día del Padre», «Pop, pop», y derribándome en el césped. Hoy, el camino de entrada estaba vacío. El asfalto estaba limpio y silencioso. Una furgoneta de reparto blanca giró en nuestra calle. Se movía lentamente, comprobando los números de las casas. La observé con leve curiosidad. Las entregas dominicales eran raras. Costaban extra. Por lo general, la gente solo pagaba el servicio dominical para emergencias o regalos muy específicos. La furgoneta redujo la velocidad y se detuvo frente a nuestra casa. Los frenos chirriaron en el aire tranquilo de la mañana. Un conductor con uniforme marrón saltó llevando un escáner de mano y una caja bajo el brazo. Mi corazón dio un extraño vuelco en mi pecho. Me puse de pie, dejando mi taza en la barandilla. Brenda apareció en la puerta mosquitera, con las manos cubiertas de harina. «¿Es para nosotros?», preguntó, y su voz temblaba con una repentina y frágil esperanza. Bajé los escalones para encontrarme con el conductor. Era un hombre joven masticando chicle con una expresión de aburrimiento. «¿William Carr?», preguntó mirando su dispositivo. «Ese soy yo. Firme aquí, por favor. Prioridad nocturna». Alguien pagó una prima para que esto le llegara un domingo. Garabateé mi firma en la pantalla. «¿De quién es?», pregunté tomando la caja. Él se encogió de hombros. «La etiqueta solo dice envío prioritario». «Que tenga un buen día, señor». Trotó de regreso a su camión, dejándome parado en la acera con el paquete. Era una caja de cartón de tamaño mediano, aproximadamente del tamaño de un par de botas de trabajo. Estaba cerrada con capas de cinta de embalaje pesada. Subí de nuevo los escalones del porche. Brenda empujó la puerta mosquitera y salió, limpiándose las manos en su delantal. Tenía los ojos muy abiertos y brillantes por las lágrimas. «Es de ellos, ¿verdad?», dijo sin aliento. «Lo sabía. Sabía que no te olvidarían, Isaiah. Enviaron un regalo. Es una ofrenda de paz». Ella extendió la mano hacia la caja, pero yo la retiré ligeramente. Algo se sentía mal. La caja era ligera, pero el peso se desplazaba dentro de ella de una manera extraña. No se sentía como ropa o un aparato. Se sentía desequilibrado. «Llevémosla adentro», dije, tratando de mantener la voz firme. Entramos en la sala de estar y puse la caja en la mesa de café. La misma mesa donde Marcus había descansado sus pies hacía solo unos días. La misma habitación donde los gritos habían hecho eco en las paredes. Brenda ya se dirigía al cajón de la cocina donde guardábamos las tijeras. Prácticamente vibraba de alivio. «¿Ves?», dijo por encima del hombro. Solo estaban enojados. Se calmaron. Enviaron un regalo para disculparse. Estabas equivocado, Isaiah. La familia sigue siendo familia. Miré la caja fijamente.
La etiqueta de envío era genérica, sin dirección de remitente. Solo mi nombre y dirección escritos en letras negras y negritas. Pero entonces miré más de cerca. En el costado de la caja, cerca del fondo, había pequeños pinchazos. 4 o 5 pequeños agujeros que parecían haber sido hechos con un destornillador o un bolígrafo. Eran ásperos e irregulares. Brenda regresó con las tijeras, sonriendo. Ábrela, instó. Tal vez sea ese reloj que querías. O fotos enmarcadas de los niños. Alto, dije bruscamente. Ella se congeló a mitad de camino hacia la mesa, la sonrisa vacilando. ¿Qué? No abras eso, Brenda. ¿Por qué? Estás paranoico. Es un regalo. Mira la caja, dije señalando el costado. Mira los agujeros. Ella se inclinó, entrecerrando los ojos. Son solo puntos dañados, dijo con desdén. Tal vez se golpeó en el camión. Son agujeros para respirar, Brenda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, absorbiendo el calor de la habitación. Ella me miró confundida y luego volvió a mirar la caja. ¿Agujeros para respirar? No haces agujeros en una caja para un reloj, dije, bajando la voz a un susurro. Haces agujeros cuando algo adentro necesita aire. Ambos miramos el cubo de cartón. De repente, ya no parecía un regalo. Parecía una amenaza sentada en el centro de nuestro hogar. El silencio en la habitación se tensó tanto como una cuerda de piano. Entonces lo oímos. Fue débil al principio. Un sonido suave y seco de crujido, como hojas secas deslizándose contra el pavimento. Venía de dentro de la caja. Brenda jadeó y dio un paso atrás, apretando las tijeras contra su pecho. ¿Oíste eso? Susurró. Asentí. No podía moverme. Mi mente corría conectando puntos que no quería conectar. El cargo de la tarjeta de crédito. Reptile Kingdom. $150. Entrega dominical. El crujido se detuvo. Entonces llegó un sonido que envió una estaca de hielo puro directamente a mi médula. Un siseo. Era largo, bajo e inconfundiblemente agresivo. No era el sonido de un gatito o un cachorro. Era un sonido primitivo. El sonido de algo que vivía en la hierba y atacaba sin previo aviso. El rostro de Brenda se puso blanco. «Oh, Dios mío», respiró ella. «Isaiah, ¿qué hay ahí dentro?» Retrocedí lentamente, alcanzando su brazo y tirando de ella conmigo. Nos retiramos hacia el pasillo, poniendo distancia entre nosotros y la mesa de café. La caja permanecía allí, inocente, marrón y aterradora. «Sea lo que sea», dije con voz sombría, «no es una ofrenda de paz». La caja se movió. La vimos moverse. Solo una fracción de pulgada, pero se movió. Algo adentro se estaba enrollando y desenrollando, empujando contra las paredes de cartón. El cargo de la tarjeta de crédito brilló en mi mente de nuevo. Reptile Kingdom. No me enviaron un regalo, Brenda, dije, y la comprensión me hizo sentir enfermo. Me enviaron un mensaje. Otro siseo brotó de la caja, más fuerte esta vez. Furioso. Metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. Mis manos temblaban, no por la vejez, sino por una rabia tan ardiente que sentí que podría incendiar la casa entera. «Llama a la policía», susurró Brenda, con los ojos clavados en la caja. Yo ya estaba marcando. Pero mientras escuchaba el tono de llamada, no pensaba en nuestra seguridad. Pensaba en mi hija, pensaba en la niña que había criado, ahora capaz de enviar una pesadilla viviente a su padre en el único día del año destinado a honrarlo. Esto no era desesperación. Esto era la guerra. Y el enemigo ya estaba dentro de la casa. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de la operadora era tranquila y distante, un contraste brutal con el pánico que subía por mi garganta. Apreté el teléfono con más fuerza, dándole la espalda a la sala de estar como si así pudiera bloquear la realidad de la caja sobre mi mesa de café. Me llamo William Carr. Estoy en el 1247 de Maple Street. Recibí un paquete por mensajería hace unos 10 minutos. No tiene remitente. Señor, el paquete está dañado. ¿Hay humo o cables? No, dije, tratando de evitar que se me quebrara la voz. No es una bomba. Está vivo. Hay agujeros perforados en el costado y puedo escuchar siseos provenientes del interior. ¿Siseos?
La operadora hizo una pausa. ¿Como una fuga de gas? No. ¿Como un animal? ¿Como una serpiente? Hubo un momento de silencio en la línea. Pude escuchar el leve clic del teclado de fondo. Brenda estaba de pie en el umbral de la cocina, aferrando su delantal como si fuera un escudo. Sus ojos estaban fijos en la caja, abiertos de par en par con un terror que me partía el corazón. Señor, estoy enviando un oficial a su ubicación ahora mismo, junto con control de animales. Por favor, evacúe la habitación inmediatamente. Cierre la puerta si puede y espere afuera. No intente mover ni abrir el paquete. Nos retiramos a la cocina, cerrando las puertas francesas que la separaban de la sala de estar. Los paneles de vidrio ofrecían una vista clara de la mesa de café. La caja permanecía allí, marrón e inocente bajo la luz del sol de la mañana, pero ahora se sentía como una mina terrestre. 10 minutos se estiraron hasta convertirse en una eternidad. Brenda caminaba de un lado a otro sobre el piso de linóleo, sus pantuflas haciendo un suave sonido de arrastre. ¿Quién hace esto?, susurraba una y otra vez. ¿Quién envía una serpiente a sus padres? No respondí. No podía. La respuesta era demasiado dolorosa para decirla en voz alta. El cargo de la tarjeta de crédito ardía en mi memoria. Reptile Kingdom. $150. Mi hija no solo había comprado una mascota, había convertido la naturaleza misma en un arma. Luces azules destellaron a través de la ventana delantera, rebotando en las paredes de nuestro comedor. No hubo sirenas, solo la llegada silenciosa de la autoridad. Una patrulla de policía entró en el camino de entrada, seguida de cerca por una camioneta blanca marcada como control de animales del condado. Fui a la puerta principal. El sargento Daniels ya subía por el sendero. Era un hombre grande, con la cabeza afeitada y ojos que habían visto demasiada fealdad doméstica. ¿No sonrió, señor Carr?, preguntó. Sí. Está en la sala de estar. Hizo un gesto al oficial de control de animales para que lo siguiera. El hombre del uniforme gris llevaba un palo largo con un gancho en el extremo y una pesada jaula de plástico. Parecía aburrido, como si esto fuera solo otro martes cualquiera. Nos quedamos en el pasillo mientras entraban en la sala. El sargento Daniels mantenía su mano cerca de su funda, sus ojos escaneando la habitación. El oficial de control de animales se acercó a la mesa de café lentamente. Se inclinó, escuchando. Sí, definitivamente hay algo ahí dentro, dijo. Suena grande, probablemente agitada por el transporte. Se me revolvió el estómago. Agitada. Mi hija había enviado una criatura viva y respirando en una caja oscura, rebotando en la parte trasera de una furgoneta solo para aterrorizarnos. No era solo cruel con nosotros. Era cruel con el animal. El oficial usó un cúter para cortar la gruesa cinta de embalaje. El sonido de la cinta rasgándose fue fuerte en la casa silenciosa. Brenda escondió su rostro en mi hombro, incapaz de mirar. Cuidado ahora, murmuró el oficial. Usó el gancho para levantar las solapas del cartón. Por un segundo, no pasó nada. Luego, con una velocidad que me hizo saltar hacia atrás, una forma oscura se lanzó hacia arriba. La serpiente era gruesa y estaba estampada con manchas marrones y tostadas. Tenía al menos 4 pies de largo, más de 1 metro. Golpeó el gancho, siseando con un sonido como vapor escapando a presión. Su lengua chasqueaba rápidamente, probando el aire de mi sala de estar, probando el miedo. «Wow, tranquilo amigo», dijo el oficial, maniobrando expertamente el gancho para inmovilizar suavemente a la serpiente contra el costado de la caja. Es una pitón. Pitón bola, por lo que parece. No son venenosas, pero pueden darte una mordida desagradable si están asustadas. Y este tipo está aterrorizado. Levantó la serpiente. Se enroscó alrededor del palo, muscular y pesada. Brenda se asomó desde detrás de mí y soltó un pequeño sollozo ahogado. ¿Es venenosa?, preguntó con la voz temblorosa. No, señora, dijo el oficial, guiando a la serpiente hacia la jaula de transporte de plástico. Solo una constrictora. Mascota común. Pero no se envían así. Esto es transporte ilegal. Crueldad animal, seguro. Hizo clic en los seguros de la jaula.
La serpiente golpeó la pared de plástico desde el interior haciendo un ruido sordo. El sargento Daniels dio un paso adelante, sacando una libreta. Señor Carr, ¿tiene alguna idea de quién envió esto? La pregunta quedó suspendida en el aire. Miré la caja de cartón vacía sobre la mesa. El material de embalaje estaba esparcido por el suelo. Parecía las secuelas de un acto violento. Sé quién lo envió, dije con voz plana. ¿Tiene pruebas? ¿O solo una sospecha? Tengo una notificación de tarjeta de crédito, dije, sacando mi teléfono. Un cargo por $150 en una tienda llamada Reptile Kingdom. Fue autorizado en mi tarjeta secundaria. La tarjeta que lleva mi hija. El sargento Daniels dejó de escribir y levantó la vista. Su expresión cambió de curiosidad profesional a algo más suave. Lástima. Me miró con lástima. ¿Su hija envió esto?, preguntó. Asentí. La vergüenza ardía en mi rostro. Vergüenza de haber criado a alguien capaz de esto. Vergüenza de que un oficial de policía tuviera que presenciar la profundidad de la disfunción de mi familia. Estaba enojada porque le corté la ayuda financiera, expliqué. Tuvimos una discusión. Dijo que me arrepentiría. El sargento Daniels miró la jaula, donde la serpiente todavía estaba enroscada y siseando. Esto no es solo ira, señor Carr. Esto es acoso. Esto es usar un agente biológico para inducir miedo. A los ojos de la ley, esto es una amenaza. Miré a Brenda. Estaba mirando fijamente la jaula, con las manos temblando. Se veía vieja. Derrotada. La esperanza a la que se había aferrado hace una hora, la esperanza de que fuera una ofrenda de paz, estaba muerta. El oficial de control de animales recogió la jaula. Voy a llevar a este chico al refugio, dijo. Lo escanearemos en busca de un microchip, pero dudo que encontremos uno. Alguien compró esta cosa con un solo propósito, asustarlos de muerte. Caminaron hacia la puerta, las botas pesadas resonando en la madera dura. El sargento Daniels se detuvo en el umbral. Señor Carr, dijo. Tiene derecho a presentar cargos. Por el fraude de la tarjeta de crédito. Por el acoso, por la crueldad animal. ¿Quiere presentar un informe? Miré el espacio vacío en la pared donde había quitado la foto de graduación de Kendra hace 3 días. Presentar cargos contra mi propia hija. Iba en contra de cada instinto que tenía como padre. Pero luego miré a mi esposa secándose las lágrimas de la cara en la cocina. Miré el terror que había reemplazado la paz en mi hogar. Esto no era una broma. Era un asalto. Necesito asegurarme, dije. Necesito escucharla decirlo. El sargento Daniels asintió. Le daré algo de tiempo. Pero señor, no deje que se salgan con la suya. Las personas que hacen este tipo de cosas no se detienen. Escalada. Cerró la puerta, dejándonos solos en el silencio. La casa se sentía violada. El aire se sentía sucio. Miré la cinta de embalaje en el suelo, rizada como la piel mudada de un reptil. Brenda caminó y se sentó en el sofá, lo más lejos posible de la mesa de café. No dijo una palabra, simplemente se quedó mirando sus manos. Caminé hacia mi escritorio y levanté el teléfono. Mi mano ya no temblaba. El miedo se había ido, reemplazado por una claridad fría y dura. La hija que yo amaba no envió esa caja. La hija que yo amaba murió hace mucho tiempo. La mujer que envió esa serpiente era una extraña. Y yo sabía exactamente cómo tratar con extraños que atacaban a mi familia. Marqué su número. Sonó una vez. 2 veces. Ella contestó al tercer tono. Papá, hola. Su voz trinó a través del auricular, brillante e inocente. Era el tono que usaba cuando quería fingir que la última semana no había sucedido. El tono que usaba cuando estaba pescando un cumplido o un cheque. No respondí de inmediato. No pude. Mi garganta se sentía apretada, constreñida por una mezcla de dolor y furia que era más difícil de tragar que el humo. Me quedé en el centro de mi cocina, apretando el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos, mientras mis ojos trazaban la veta de madera de la mesa donde el sargento Daniels se había sentado hace solo 15 minutos. ¿Papá? La voz de Kendra llegó de nuevo, un poco más aguda esta vez. ¿Estás ahí?
La señal es rara. Cerré los ojos y respiré hondo, inhalando el aroma de la canela y el pulidor de limón. Dejé que la imagen de la serpiente golpeando la jaula se desvaneciera. Todo lo que quedaba era la transacción en la pantalla y la voz de la mujer que la había hecho. Estoy aquí, Kendra, dije, y mi voz me sorprendió. No temblaba. No vacilaba. Sonaba como la voz de un extraño. Un extraño que había terminado de ser padre y estaba listo para ser juez. Feliz Día del Padre, papá, dijo ella de nuevo, y la alegría en su voz se sintió como una bofetada en la cara. Espero que estés teniendo un domingo relajante. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Un domingo relajante? Lo preguntó con tal dulzura casual, como si no acabara de orquestar un ataque terrorista biológico en mi sala de estar. Como si el sargento Daniels no estuviera conduciendo lejos con un número de caso que llevaba nuestro apellido. Ha sido una mañana llena de acontecimientos, Kendra, dije, manteniendo mi voz baja y uniforme. Recibí un paquete hace unos minutos. ¿Un paquete? Su tono subió al final, una actuación perfecta de sorpresa. Nosotros no enviamos nada, papá. ¿Sabes lo apretados que estamos de dinero ahora mismo? Apenas podemos permitirnos comprar comida, y mucho menos regalos. La mentira le salió tan fácilmente. Rodó de su lengua con el ritmo suave y practicado de un sociópata. No dudó. No tartamudeó. Simplemente mintió. Era una caja prioritaria, continué, mirando a Brenda sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos. Entrega nocturna. Eso es caro, Kendra, especialmente para alguien que no puede pagar la comida. Hubo una pausa en la línea. Un silencio que se estiró un segundo demasiado. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, calculando cuánto sabía yo, calculando cómo manipular la narrativa. Bueno, tal vez fue un error, dijo ella, su voz tomando un borde defensivo. O tal vez alguien más lo envió. ¿Por qué me estás interrogando? Llamé para desearte un feliz día y tú me estás acosando por el correo. Cerré los ojos. Incluso ahora, acorralada, jugaba a la víctima. Torcía la realidad hasta que ella era la perseguida. No fue un error, dije. La información de facturación en la etiqueta de envío coincide con mi tarjeta de crédito secundaria. La que llevas en tu billetera. El silencio en el otro extremo fue absoluto. Yo había jugado mi carta. Había presentado la evidencia. Esperé la confesión. Esperé la disculpa. Esperé a que se derrumbara y dijera que lo sentía, que solo estaba enojada y no tenía la intención de asustarme. Pero eso no es lo que sucedió. En cambio, escuché un sonido en el fondo. Era amortiguado al principio, distante, como alguien hablando desde el otro lado de una habitación. Luego se acercó. Era una voz. Una voz masculina. Ya lo abrió. Era Marcus. Su voz estaba ligeramente arrastrada, espesa por el sueño o la bebida, no podía decirlo. Kendra le siseó algo, un sonido de advertencia agudo que el teléfono captó claramente. Haas, él está en la línea. Presioné el teléfono más fuerte contra mi oído, esforzándome por escuchar la verdad que intentaban ocultar. Pregúntale si le gustó la mascota, gritó Marcus, y esta vez estaba lo suficientemente cerca del teléfono como para que su voz retumbara en mi oído. Pregúntale al viejo si ya tuvo un ataque al corazón. Y entonces, se rió. No fue una risa nerviosa. No fue la risa incómoda de alguien que había llevado una broma demasiado lejos. Fue un sonido húmedo y feo. Fue la risa desde el vientre de un matón viendo llorar a un niño más pequeño. Fue un sonido de pura malicia no adulterada. ¿Se orinó en los pantalones? Jadeó Marcus a través de su risa. Apuesto a que gritó como una niña. Me quedé congelado en mi cocina. El mundo pareció dejar de girar. El zumbido del refrigerador se desvaneció. La luz de la ventana se atenuó. Todo lo que podía escuchar era esa risa cruel y satisfecha, resonando a través de la línea telefónica. Mi yerno encontraba mi terror divertido. Y mi hija estaba cubriendo el auricular tratando de callarlo, pero no lo estaba negando. No estaba indignada. Solo estaba tratando de que no la atraparan. Estaban juntos en esto.
Se habían sentado en su apartamento, probablemente bebiendo vino que yo pagué, y planearon esto. Habían ordenado la serpiente. Habían perforado los agujeros. Habían rastreado el paquete en línea, esperando la notificación de entrega, esperando el momento en que pudieran imaginarme retrocediendo de miedo. Era un juego para ellos. Mi dolor era su entretenimiento. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Destrozó el último fragmento restante del padre que solía ser. El hombre que ponía excusas por ellos estaba muerto. El hombre que creía que solo estaban luchando estaba muerto. El hombre que esperaba la reconciliación estaba muerto. Papá. Kendra volvió a la línea, con voz sin aliento. Ignóralo. Solo está bromeando. No sabe lo que dice. Sabe exactamente lo que dice, susurré. Y tú también. Papá, espera, no entiendes. Entiendo perfectamente. No enviaste un regalo, Kendra. Enviaste un mensaje. Y lo recibí alto y claro. Aparté el teléfono de mi oído. Podía escuchar su pequeña voz metálica gritando mi nombre. Papá. Papá, no cuelgues. Papá, tenemos que hablar. Toqué el icono rojo en la pantalla. La llamada terminó. El silencio volvió a precipitarse en la cocina, pero ahora era diferente. No estaba vacío. Estaba cargado de propósito. Miré a Brenda. Había levantado la cabeza de sus manos. Había escuchado los gritos en el otro extremo. Había escuchado la risa. Me miró con ojos muy abiertos y aterrorizados, esperando a que yo me desmoronara, esperando a que le preguntara qué hacer. Pero no me desmoroné. Se rió, dije simplemente. Brenda se estremeció. ¿Marcus? Preguntó si había tenido un ataque al corazón. Pensó que era gracioso. El rostro de Brenda se endureció. Un cambio sutil que podría haberme perdido si no la hubiera conocido durante 40 años. El dolor en sus ojos se cristalizó en algo afilado. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo invisible de su regazo. Caminó pasándome hacia la cocina y recogió el resto de los rollos de canela. Abrió el bote de basura y los barrió dentro. La tapa de metal se cerró de golpe con un sonido como la puerta de una prisión cerrándose. Haz lo que tengas que hacer, Isaiah dijo. Asentí. Me di la vuelta y salí de la cocina, bajando por el pasillo, pasando las fotos familiares que bordeaban las paredes. No las miré. No miré la foto de Kendra en su graduación ni la instantánea de Marcus sosteniendo a Trey en el hospital. Esas personas ya no existían. Entré en mi oficina y me senté en la silla de cuero. Gimió bajo mi peso. Puse mi teléfono en el escritorio boca abajo. No quería ver las notificaciones. No quería ver los mensajes de texto que seguramente estaban inundando ahora. Extendí la mano y presioné el botón de encendido en mi torre de computadora. La máquina cobró vida con un zumbido. Los ventiladores giraron. La pantalla brilló con una luz azul que iluminó mi rostro en la habitación oscurecida. Me troné los nudillos. Era un hábito de mis días de trabajo, un ritual antes de comenzar un trabajo difícil. No era un padre en este momento. No era un abuelo. Era un gerente de instalaciones enfrentando una falla estructural. Era un hombre que sabía que cuando una tubería está podrida, no la parchas con cinta, la cortas. La eliminas por completo antes de que inunde todo el edificio. Abrí el navegador. Mis dedos flotaron sobre el teclado. No estaba temblando. No estaba llorando. Sentí un desapego clínico y frío. Escribí la dirección del banco, escribí la dirección de la compañía de servicios públicos. Escribí la dirección de la agencia de arrendamiento. El arquitecto de la justicia estaba despierto. Y tenía mucho trabajo por hacer. La pantalla de la computadora brillaba con una luz azul constante que cortaba la oscuridad de mi oficina. Era la única iluminación en la habitación. Fuera de la ventana, el sol se había puesto hacía mucho tiempo, dejando al vecindario en un silencio que se sentía pesado y expectante. Me senté perfectamente inmóvil en mi silla de cuero. Mis manos descansaban sobre el escritorio. Estaban firmes. El temblor había cesado. El dolor se había evaporado. Todo lo que quedaba era la precisión mecánica y fría de un hombre con un trabajo que hacer. Inicié sesión en el portal bancario principal.
La contraseña era una cadena de caracteres que había memorizado hace 10 años. Me concedía acceso al depósito del trabajo de toda mi vida. Los ahorros, las cuentas corrientes, las carteras de inversión, el torrente sanguíneo digital que mantenía viva a mi familia. Navegué primero a la pestaña de tarjetas de crédito. Esta era la amenaza inmediata. Esta era el arma que habían usado para herirme. La pantalla mostró el saldo, $2.400. La lista de transacciones se desplazó hacia abajo en la página. Reino de los reptiles estaba en la parte superior, burlándose de mí en negrita. Debajo de eso había cargos por licorerías, sitios de apuestas en línea y una boutique de diseñador. Hice clic en la pestaña etiquetada Usuarios autorizados. Allí estaba su nombre, Kendra Davis. Recordé el día en que la agregué. Tenía 22 años. Acababa de graduarse de la universidad. Quería que se sintiera segura. Quería que supiera que si su coche se averiaba en medio de la nada, su padre estaba a solo un golpe de tarjeta de plástico de distancia. Le había dado un escudo. Ella lo había afilado hasta convertirlo en una espada. Moví el cursor al botón marcado Eliminar usuario. El sistema mostró un cuadro de advertencia. ¿Está seguro de que desea eliminar a este usuario? Su tarjeta se desactivará inmediatamente. Ya no tendrán acceso a esta línea de crédito. No dudé. No pensé en ella parada en el mostrador de una tienda de comestibles con una tarjeta rechazada. No pensé en su vergüenza. Pensé en la serpiente siseando en la caja. Pensé en Marcus riéndose. Hice clic en confirmar. La pantalla se actualizó. Su nombre había desaparecido. El vínculo estaba cortado. El trozo de plástico en su billetera ahora era solo un pedazo de basura química sin valor. Pasé a la cuenta corriente. Esta era la artillería pesada. Esta era la transferencia recurrente que cubría el alquiler de su loft en el centro. $2.500 al mes. Vivían en un edificio con portero y piscina en la azotea. Yo vivía en una casa con una hipoteca que había pagado hace 20 años. Había subsidiado su estilo de vida porque quería que estuvieran cómodos. Quería que mis nietos tuvieran un hogar seguro. Pero no era un hogar. Era un casino. Seleccioné la transferencia programada para el 1 del mes. Eso era mañana. El momento era poético. Seleccioné cancelar pago recurrente. De nuevo el sistema me pidió confirmar. De nuevo pensé en los agujeros perforados en la caja de cartón. Agujeros para respirar. Hice clic en sí. La línea desapareció. El dinero permaneció en mi cuenta. $2.500 que se quedarían donde pertenecían. Se despertarían mañana esperando que se pagara el alquiler. Se despertarían con un aviso de desalojo en su lugar. El siguiente era el contrato de arrendamiento del coche. El sub de lujo que Marcus insistía en que era necesario para su imagen. Yo era el garante. Los pagos salían directamente de mi cuenta corriente secundaria porque Marcus afirmaba que tenía problemas para configurar el débito automático. Abrí una nueva pestaña para la compañía financiera de arrendamiento. Navegué a las opciones de pago. Detener pagos automáticos. Hice clic. Luego abrí el formulario de contacto. Comencé a escribir un mensaje al departamento de finanzas. A quien corresponda, soy William Carr, el garante del arrendamiento del Range Rover 2023. Por favor, tengan en cuenta que estoy revocando mi garantía financiera con efecto inmediato. El conductor principal, Kendra Davis, es el único responsable de todos los pagos futuros. Si no se realizan los pagos, procedan con los protocolos de recuperación estándar. Ayudaré a localizar el vehículo si es necesario. Leí el mensaje 2 veces. Era formal. Era legal. Era devastador. Presioné enviar. El mensaje de confirmación apareció en verde. Me recosté en mi silla y tomé un sorbo de café frío. El silencio en la casa era profundo. Estaba desmantelando sus vidas con el clic de un mouse. Estaba sacando los ladrillos de los cimientos que habían construido sobre mi espalda, pero no había terminado. Volví al estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Miré los cargos de juego. $4.000 en 6 meses. Golden Chip. Vegas Virtual. Lucky Strike. Estas no eran emergencias.
Esto era robo. Hice clic en el botón Disputar transacción junto al primer cargo de juego. ¿Razón de la disputa?, preguntó el menú desplegable. Pasé por alto error de facturación, pasé por alto mercancía no recibida. Seleccioné la opción que se sentía como el mazo de un juez cayendo, uso no autorizado. Apareció un cuadro de texto. Por favor, proporcione detalles. Escribí lenta y claramente. Al usuario autorizado se le concedió acceso estrictamente para fines de emergencia. Estas transacciones para juegos de azar en línea se realizaron sin el permiso o conocimiento del titular principal de la cuenta. Esto constituye un mal uso de fondos y robo de recursos. Copié el texto y lo pegué para cada cargo de juego. $50, $100, $75. Luego lo hice para el cargo de Reino de los Reptiles. Uso no autorizado. Mal uso de fondos. Al disputar estos cargos, no solo estaba recuperando mi dinero. Estaba marcando la cuenta. El banco investigaría. Verían el patrón. Contactarían al comerciante. Y eventualmente contactarían al usuario. Kendra no solo estaría en la ruina, estaría bajo investigación por fraude de tarjetas de crédito. Hice clic en enviar en la disputa final. La pantalla mostró un número de confirmación. Caso ID 88392. Estaba hecho. Miré el reloj en la esquina de la pantalla. Eran las 3 de la mañana. Había estado trabajando durante 4 horas. Mi guillotina digital había caído. Las cuerdas estaban cortadas, las redes de seguridad estaban quemadas. Cerré el navegador. Apagué la computadora. El ventilador zumbó hasta el silencio y la habitación se sumió en la oscuridad. Me senté allí durante mucho tiempo escuchando el latido de mi propio corazón. Me sentí más ligero. El peso aplastante de sus expectativas se había ido. El pesado yugo de su sentido de derecho había sido levantado de mis hombros. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. El cielo comenzaba a tornarse de un púrpura amoratado en el este. Se acercaba el amanecer. Arriba, Brenda dormía. En la calle, el mundo estaba despertando. Y en algún lugar de la ciudad, mi hija y su esposo dormían pacíficamente en una cama que yo pagué, soñando con un futuro que yo estaba financiando. No sabían que el mundo había cambiado mientras dormían, no sabían que el cajero automático había sido desconectado, no sabían que el propietario estaba a punto de llamar a la puerta. Salí de la oficina y cerré la puerta. La cerré con llave. Fui a la cocina y comencé una nueva cafetera. Observé el líquido oscuro gotear en la jarra. Estaba listo. Sabía que vendrían. Sabía que gritarían. Sabía que amenazarían. ¿Pero que vengan? El hombre que venían a ver no era el hombre que conocían. Ese hombre había muerto en el momento en que escuchó el siseo de una serpiente en su sala de estar. El hombre que los esperaba ahora era el arquitecto de la justicia. Y sus cimientos estaban hechos de piedra. La mañana del martes amaneció con una calma engañosa. El cielo era de un azul brillante e inmaculado, y los pájaros cantaban en el roble junto al camino de entrada como si el mundo no hubiera cambiado fundamentalmente su eje. Me senté a la mesa de la cocina saboreando mi tercera taza de café, observando el reloj del microondas. Eran las 10:15. Los bancos habían estado abiertos durante una hora. Los sistemas automatizados ya habían ejecutado sus ciclos. Los cheques del alquiler se habían presentado para el cobro. Los terminales de tarjetas de crédito estaban activos. Brenda estaba sentada frente a mí. No bebía café. Estaba destrozando una servilleta de papel en un confeti blanco diminuto, con los ojos fijos en el camino de entrada. Ella sabía lo que yo había hecho. No le había contado los detalles específicos, pero sentía el cambio en la atmósfera. Sabía que la red de seguridad había desaparecido. Van a estar tan furiosos. Susurró ella. No aparté la vista de la ventana. La ira es una emoción secundaria, Brenda dije. Primero viene el shock. Luego el pánico. Luego la ira. Estamos esperando el shock, como si fuera una señal. Mi teléfono sonó. No era el suave repique de un mensaje de texto. Era el timbre discordante y continuo de una llamada de voz. El identificador de llamadas parpadeaba con el nombre de Kendra. Dejé que sonara 3 veces.
Quería que ella se sentara en la sensación de no ser atendida. Quería que recordara las llamadas bloqueadas a mis nietos. Luego descolgué y presioné el botón del altavoz. Puse el teléfono en el centro de la mesa. Papá. Su voz era aguda, tensa y vibraba de humillación. Papá. Contesta. Es una emergencia. Estoy aquí, Kendra, dije, recostándome en mi silla. Estoy en el supermercado. Estoy parada en la línea de pago con un carrito lleno de comida. La cajera acaba de pasar la tarjeta. Fue rechazada. Hizo una pausa, esperando que yo jadeara. Esperando que me disculpara y arreglara el error bancario. Fue rechazada 2 veces, papá. Hay una fila de gente detrás de mí. Es humillante. Transfiere el dinero. Ahora. Tienes que llamar al banco y gritarles, arruinaron la cuenta. El banco no cometió ningún error, dije. Mi voz era firme, nivelada y fría. Te eliminé de la cuenta, Kendra. El silencio en el otro extremo fue absoluto. Duró 5 segundos. Podía escuchar el ruido de fondo del supermercado, el pitido de los escáneres, el murmullo de otros compradores. ¿Tú qué? Su voz bajó a un susurro. Te eliminé como usuario autorizado. Ya no estás en la cuenta, pero mis compras. Papá, tengo $300 de comida en este carrito. La gente me está mirando. Arréglalo. Págalo con tu propio dinero, dije. O devuélvelo a los estantes. No puedes hacer esto, gritó, y escuché el crujido del teléfono mientras probablemente lo alejaba de su cara para gritar. No puedes simplemente cortarme en medio de una transacción, tenemos facturas. El alquiler vence hoy. El pago del alquiler también ha sido cancelado, dije. Y la garantía del arrendamiento del coche. Estás mintiendo. Estás enfermo. ¿Por qué haces esto? Miré el lugar vacío en la mesa de café donde había estado la caja de la serpiente. Por el paquete, Kendra. Por la risa que escuché en el teléfono ayer. Ella colgó. Sin despedirse. Sin disculparse. Solo el clic agudo de la desconexión. Miré a Brenda. Había dejado de destrozar la servilleta. Parecía pálida, pero asintió una vez, lentamente. Empieza, dijo ella. 20 minutos después, el sonido de un motor rugiendo por nuestra calle tranquila destrozó la paz de la mañana. Era el Range Rover. El que yo ya no estaba pagando, se desvió hacia nuestro camino de entrada con una velocidad imprudente, las llantas crujiendo sobre el borde del césped que yo había pasado años cuidando. Marcus conducía. Frenó tan fuerte que el pesado SUV se meció sobre su suspensión. Salieron del coche antes de que el motor dejara de girar. Kendra marchaba por el sendero, con la cara manchada de rabia. Marcus estaba justo detrás de ella, con los puños cerrados y el rostro oscuro con una amenaza que generalmente mantenía oculta detrás de sonrisas perezosas. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. Brenda comenzó a seguirme, pero levanté una mano. Quédate aquí, le dije. Abrí la pesada puerta principal de madera, pero mantuve cerrada con llave la puerta de seguridad de malla metálica. Era una malla resistente diseñada para mantener alejados a los insectos, pero hoy servía para un propósito diferente. Era la barrera entre mi hogar y el caos que había expulsado. Papá, abre esta puerta. Gritó Kendra, sacudiendo la manija. Me paré al otro lado de la malla, con los brazos cruzados. No. Nos estás arruinando, gritó ella. El propietario acaba de enviar un correo electrónico. La transferencia no pasó. ¿Sabes lo que pasa si perdemos el alquiler? Recibimos un aviso, recibimos una multa por retraso. Entonces sugiero que consigas un trabajo, dije. Marcus se paró frente a ella. Se acercó a la pantalla, su aliento empañando la malla metálica. Escucha, viejo. Estás jugando un juego peligroso. ¿Crees que puedes simplemente quitarnos la alfombra de debajo de los pies? Después de todo lo que hemos hecho, después de todo lo que habéis hecho. Repetí, ¿te refieres al juego? ¿A los $4,000 que robaste de mi jubilación para jugar a las tragamonedas virtuales? ¿O te refieres a la serpiente que enviaste para aterrorizar a los padres de tu esposa? Marcus se estremeció. Solo una fracción de pulgada, pero lo vi. No pensaba que yo supiera sobre el juego.
No pensaba que tuviera las agallas para revisar los registros. Eso no es asunto tuyo, escupió, tratando de recuperar su bravuconería. Esa fue una estrategia de inversión. ¿Y la serpiente? Eso fue una broma. No tiene sentido del humor. ¿Una broma? Dije, dejando que la palabra quedara suspendida en el aire. ¿Enviar un depredador a mi casa es una broma? ¿Preguntar si tuve un ataque al corazón es una broma? Kendra empujó a Marcus a un lado, presionando su cara contra la pantalla. Sus ojos estaban salvajes. Papá, por favor. Detén esto. Somos familia. No puedes dejar que nos desalojen. ¿Qué pasa con Jasmine? ¿Qué pasa con Trey? ¿Dónde dormirán? Ahí estaba. La carta de los nietos. El as que siempre jugaba cuando estaba perdiendo la mano. Pueden dormir en el hogar que sus padres les proporcionen, dije. O si no sois capaces de proporcionar refugio porque gastasteis el dinero del alquiler en blackjack y pitones, entonces tal vez los servicios sociales deberían involucrarse. Se le cayó la mandíbula. No lo harías. Saqué un trozo de papel doblado de mi bolsillo trasero. Era la tarjeta amarilla que me había dado el sargento Daniels. Este es un número de caso policial, dije, sosteniéndolo contra la malla para que pudieran leer los dígitos. Caso número 492. B. Archivado ayer. Detalla el fraude de la tarjeta de crédito, el acoso y el transporte ilegal de un animal peligroso. Marcus dio un paso atrás. Su arrogancia se evaporó instantáneamente, reemplazada por la energía nerviosa y cambiante de un cobarde que se da cuenta de que ha ido demasiado lejos. ¿Llamaste a la policía?, preguntó, su voz perdiendo su trueno. ¿A tu propia hija? Llamé a la policía a las personas que atacaron mi hogar, dije. El hecho de que compartan mi ADN es una tragedia, no una defensa. Papá, retira los cargos, suplicó Kendra, su voz cambiando de la ira a una manipulación desesperada en un latido. Por favor. Marcus podría perder su licencia. Podríamos tener antecedentes. Estás destruyendo nuestras vidas por un malentendido. No estoy destruyendo nada, dije. Me estoy quitando del camino. Estoy dejando que la gravedad haga su trabajo. Vosotros construisteis esta situación ladrillo a ladrillo. El juego. Las mentiras. La crueldad, la serpiente. Todo es vuestro. Comencé a cerrar la pesada puerta de madera. Espera. Gritó Kendra, golpeando su mano contra la madera. Nunca los volverás a ver. ¿Me oyes? Si cierras esta puerta, estás muerto para nosotros. Jasmine y Trey crecerán odiándote. Les diré que los abandonaste. Hice una pausa. El viejo Isaiah habría vacilado. El viejo Isaiah habría abierto la puerta y escrito el cheque solo para detener los gritos, solo para salvar la relación. Pero el viejo Isaiah se había ido. Diles lo que quieras, dije en voz baja. Pero un día crecerán. Harán preguntas. Y yo tendré los registros. Tendré los extractos bancarios. Y tendré el informe policial. Miré a Marcus, que ya estaba retrocediendo hacia el coche, con los ojos escaneando la calle en busca de patrullas de policía. Fuera de mi propiedad, dije. Y no volváis hasta que estéis listos para pagarme cada centavo que robasteis. Cerré la puerta de un golpe. Eché el cerrojo. El sonido resonó por toda la casa como un disparo. Me quedé allí en el pasillo, escuchando. Oí a Kendra gritando mi nombre, amortiguado por la madera gruesa. Oí a Marcus gritando algo ininteligible. Luego escuché los portazos de los coches. El motor rugió. Las llantas chirriaron contra el pavimento y luego se desvanecieron en la distancia. El silencio regresó. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Mis piernas se sentían débiles. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Estaba hecho. La confrontación que había temido durante años había terminado. Brenda estaba parada al final del pasillo. Tenía lágrimas en los ojos, pero se mantenía erguida. Caminó hacia mí y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, enterrando su rostro en mi pecho. ¿Se acabó?, preguntó. Las limosnas se acabaron, dije, descansando mi barbilla sobre su cabeza. El abuso se acabó, pero la guerra no había terminado del todo. Yo lo sabía.
Gente como Kendra y Marcus no desaparecían simplemente. Tratarían de encontrar una manera de rodear el muro. Tratarían de cavar un túnel. Necesitaba asegurarme de que los cimientos estuvieran reforzados. Necesitaba asegurarme de que, incluso después de que yo me hubiera ido, no pudieran abrirse camino de regreso con sus garras. Me aparté suavemente de Brenda. ¿A dónde vas?, preguntó ella, secándose los ojos. Tengo una cita más, dije, alcanzando las llaves de mi coche. Necesito ir a ver a Evelyn Price. Tenemos que hablar sobre el testamento. El despacho de Evelyn Price olía a papel viejo y a brillantador de limón. Era un aroma que imponía respeto. Me senté en la silla de cuero de respaldo alto frente a su escritorio, observándola revisar los documentos que yo había solicitado. Evelyn era una mujer afilada de unos 60 años, con cabello plateado cortado en un bob preciso y ojos que no perdían ni un punto decimal. Ella había manejado la liquidación de mi hipoteca hace 10 años, ahora estaba manejando la protección de mi legado. Así que permítame verificar que tengo esto correcto, Isaiah, dijo ella, mirando por encima de sus gafas de lectura. Usted quiere crear lo que llamamos un fideicomiso de derivación. Esto elimina efectivamente a su hija, Kendra Davis, como beneficiaria por completo. Tras su fallecimiento y el de Brenda, la totalidad del patrimonio pasa por alto a su generación y fluye directamente a los nietos. Eso es correcto, dije. Mis manos estaban dobladas en mi regazo. Se sentían firmes. Evelyn asintió, haciendo una nota en su libreta legal. Y las estipulaciones para los nietos son específicas. No pueden acceder al capital hasta los 25 años. Y antes de recibir cualquier distribución, deben completar un curso certificado de educación financiera. No quiero entregarles un billete de lotería ganador, Evelyn, expliqué. Quiero entregarles una escalera. Si no saben cómo subirla, simplemente se caerán. Kendra nunca aprendió a subir. Eso fue mi culpa. La protegí de cada caída hasta que olvidó que la gravedad existía. No cometeré ese error con Jasmine y Trey. Es una estructura sabia, coincidió ella, golpeando el documento con su bolígrafo. Evita que los padres accedan a los fondos como tutores. El administrador pagará a las instituciones educativas directamente. No cambia de manos efectivo alguno. Kendra y Marcus no podrán tocar un centavo para el alquiler o deudas de juego. Es blindado, Isaiah. Deslizó la pesada pila de papeles a través del escritorio de caoba hacia mí. También colocó una carpeta separada y más delgada encima. Esta es la orden de restricción, dijo, bajando la voz a un registro más serio. El juez la firmó hace una hora, basado en el informe policial sobre la serpiente, y el mensaje de voz amenazante se otorgó de inmediato. Es una orden de protección temporal por ahora, pero con la evidencia del fraude de la tarjeta de crédito y la amenaza biológica, probablemente podamos hacerla permanente en la corte el próximo mes. Miré el sello de la corte estampado en tinta roja. Era un escudo, una barrera legal que decía que mi hogar ya no era un campo de batalla. Si se acercan a menos de 500 pies de su residencia o intentan contactarlo por teléfono o terceros, serán arrestados, continuó Evelyn. Le da a la policía el poder de intervenir antes de que una situación escale. Hizo lo correcto, Isaiah. Enviar un animal vivo como ese a una pareja de ancianos no es una broma. Es guerra psicológica. Tomé el bolígrafo. Se sentía pesado en mi mano, no por el peso de la tinta, sino por el peso de la decisión. Al firmar estos papeles, estaba reconociendo legalmente que mi hija era un peligro para mí. Estaba cortando el último cordón. Pero mientras miraba la línea de firma, no veía la cara de Kendra. Veía a Jasmine y a Trey. Veía su futuro. Un futuro donde su matrícula universitaria no se jugaba en tragamonedas virtuales. Un futuro donde pudieran ir a la escuela sin preocuparse por los avisos de desalojo. No estaba castigando a mi hija. Estaba protegiendo a sus hijos. Presioné el bolígrafo contra el papel. La tinta fluyó suavemente, oscura y permanente. Firmé mi nombre, William Isaiah Cao. Con cada bucle de las letras cursivas, sentí caer las cadenas de 30 años de permisividad. Está hecho, dije, dejando el bolígrafo. Evelyn reunió los papeles y los colocó en una carpeta segura. Está hecho, confirmó ella. Está a salvo,
Isaiah. Y su legado está a salvo. Un mes después, el silencio en nuestro patio trasero ya no era un peso, sino un consuelo. Me arrodillé en la tierra suave del lecho del jardín, atando las pesadas enredaderas de tomate a sus estacas de madera con manos cuidadosas. El sol de finales de verano estaba cálido en mi espalda. Brenda estaba sentada en el columpio del porche detrás de mí. El ritmo de la cadena crujiendo de un lado a otro era el único sonido en el aire de la tarde. Estaba leyendo un libro, algo que no había hecho en años, porque su mente había estado demasiado abarrotada de preocupaciones sobre la próxima crisis. Nos enteramos a través de la señora Patterson, calle abajo, de lo que les había sucedido. En los suburbios, las noticias viajan más rápido que los avisos legales. Habían sido desalojados del loft del centro 3 días después de que el cheque del alquiler rebotara. El portero que tanto amaban probablemente había sido quien sostuvo la puerta abierta mientras sacaban sus cajas a la acera. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones en el lado sur ahora. Era pequeño, estaba estrecho, pero era asequible según lo que realmente ganaban. Y estaban ganando dinero. Esa fue la noticia más sorprendente de todas. Marcus había aceptado un trabajo como conductor de reparto. La ironía no se me escapó. El hombre que se había reído mientras un mensajero entregaba una serpiente a mi puerta ahora pasaba sus días llevando paquetes a las puertas de otras personas, sudando bajo el calor del verano. Kendra estaba trabajando turnos en la misma tienda de comestibles donde su tarjeta había sido rechazada. Estaba escaneando artículos y embolsando verduras, aprendiendo el valor de $1, una hora a la vez. Me limpié la tierra de las manos y me puse de pie, caminando hacia el porche. Me senté junto a Brenda y ella apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Los extrañas?, preguntó en voz baja. Se refería a los niños. Jasmine y Trey. Cada día dije. Es un dolor físico, Brenda. Como si me faltara una extremidad. Pero es un dolor limpio. Esa era la diferencia. Antes era un dolor sucio, mezclado con miedo, manipulación e ira. Ahora era solo puro dolor. Y el dolor podía manejarlo, el dolor era honesto. Sé que están bien, continué. Sé que tienen un techo. Sé que están comiendo comida que ellos pagaron. Y sé que en 18 años habrá un fondo esperando a los nietos que les dará un verdadero comienzo en la vida. Enviábamos cartas al administrador del fideicomiso cada semana. Cartas para Jasmine y Trey. Diciéndoles que los amábamos, diciéndoles que pensábamos en ellos. El abogado las mantendría a salvo hasta que los niños fueran lo suficientemente mayores para entender por qué tuvimos que mantenernos alejados. Un día las leerán, dijo Brenda. Un día sabrán que no los abandonamos. Los salvamos. Miré hacia el jardín. Las plantas de tomate prosperaban porque yo había podado las hojas muertas. Había cortado la podredumbre para que la fruta pudiera crecer. Era un acto violento, podar, tenías que meterle el cuchillo a algo vivo. Pero si no lo hacías, toda la planta moriría. Nos sentamos allí mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped. El teléfono en mi bolsillo estaba en silencio. Sin amenazas. Sin demandas. Sin emergencias. Solo la paz tranquila de un hogar que finalmente había reclamado su dignidad. Habíamos perdido una hija, pero habíamos encontrado nuestras vidas de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, al cerrar la puerta le habíamos dado a Kendra la única oportunidad que realmente tuvo de aprender a abrir una por sí misma. A menudo confundimos la falta de límites con una abundancia de amor. Nos convencemos de que decir sí es la única forma de demostrar que nos importa, pero una billetera abierta a menudo conduce a un corazón cerrado. Como aprendió Isaiah, no se puede construir un futuro saludable financiando la toxicidad del presente. El verdadero amor a veces requiere el terrible coraje de convertirse en el villano en la historia de otra persona, para que ellos se vean obligados a convertirse en el héroe de la suya propia. Un legado no es lo que dejas para tus hijos, sino lo que dejas en ellos. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y haz clic en el cuadro de la izquierda para la siguiente historia. Gracias por ver.